Cuando el silencio deja de ser opción, la línea que el palacio no debió cruzar. Durante décadas, la monarquía británica ha construido su supervivencia sobre un delicado equilibrio entre tradición, jerarquía y control del relato. Nada se mueve sin cálculo, nada se expone sin filtro. Sin embargo, hay momentos en los que incluso la institución más antigua se ve obligada a mirarse al espejo. Esta historia no comienza con un escándalo público, ni con titulares incendiarios. Comienza, de forma casi imperceptible, con una niña y con un gesto que nunca debió producirse. La jornada en el palacio había arrancado como tantas otras, silenciosa, medida, regida por horarios estrictos y una coreografía casi automática. En el ala privada destinada a la familia, lejos del peso ceremonial del resto del edificio, la rutina infantil transcurría bajo supervisión constante. Todo parecía normal. Nada hacía presagiar que aquel día terminaría marcando un punto de inflexión invisible pero profundo. El incidente en sí mismo fue pequeño. Precisamente por eso resultó tan problemático. No hubo gritos, ni reproches explícitos, ni escenas que obligaran a intervenir de inmediato. Nadie levantó la voz. Nadie redactó un informe urgente. Todo ocurrió en ese terreno ambiguo, donde la autoridad se da por supuesta y donde algunos adultos confunden intención con derecho. La princesa Charlotte no sufrió daño físico alguno. No hubo miedo, ni llanto. Pero algo se quebró en su interior. Una incomodidad silenciosa, una sensación de haber sido corregida por alguien que no esperaba que ejerciera ese papel. El cambio fue sutil, pero perceptible. El personal que convivía a diario con ella lo notó casi de inmediato. Charlotte siempre había sido una niña observadora, capaz de adaptarse a la formalidad que rodea su vida. Sin embargo, aquella tarde no recuperó su habitual serenidad. Su institutriz fue la primera en advertirlo. Luego lo comentó con cautela a una asistente senior. Se hicieron preguntas suaves, sin insistir demasiado. En el palacio, la contención es casi un reflejo automático, sobre todo cuando todo parece, en apariencia, bajo control. Al caer la tarde, la información llegó a los supervisores del hogar. Se hablaba de una interacción incómoda ocurrida horas antes. La descripción era imprecisa. Una corrección demasiado firme, un límite cruzado sin mala intención, pero también sin consentimiento. Se presentó como un simple malentendido, algo que podía resolverse con normalidad y rutina. El nombre asociado al episodio sorprendió a más de uno. Camila. No había existido voluntad de causar daño. Su trato con los niños no era inusual, y el encuentro había sido breve. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no fue el momento en sí, sino cómo se gestionó después. En lugar de elevar la preocupación, el palacio hizo lo que mejor sabe hacer: minimizar. Internamente circuló una explicación cuidadosamente elaborada. El gesto había sido malinterpretado. Charlotte era sensible. No hacía falta tomar medidas. Se aconsejó seguir adelante. Cerrar el capítulo. Pero Charlotte no lo cerró. Esa noche, el príncipe William percibió el cambio de inmediato. No era angustia abierta ni temor evidente, sino una retirada silenciosa. En la cena, habló poco, evitó la mirada directa. Cuando se le preguntó por su día, respondió con frases fragmentadas antes de encerrarse en el silencio. William no insistió. Nunca lo hacía. Sabía que los niños suelen expresar más a través de lo que callan que de lo que cuentan. Observó. Esperó. Catherine también lo notó. Bastó una mirada entre ambos para entenderse. Más tarde, ya en privado, fue ella quien habló con Charlotte. La conversación no quedó registrada, no tuvo dramatismo externo, pero fue decisiva. La niña no lloró ni señaló culpables. Describió un momento que la había hecho sentirse pequeña, corregida de una forma inesperada por alguien a quien no consideraba una figura disciplinaria. No fue la corrección lo que permaneció en su memoria, sino la presunción que la acompañó. William escuchó el relato de Catherine sin mostrar reacción inmediata. No hubo enfado visible ni palabras duras, solo un silencio prolongado, denso, que indicaba que algo se estaba reordenando en su interior. Hizo una sola pregunta. ¿Quién más lo sabía? La respuesta fue más inquietante que el propio episodio. Varios miembros del personal estaban al tanto. Un supervisor había sido informado. Se habló brevemente y se decidió que el asunto estaba resuelto. Nadie consideró necesario informar a los padres. Se asumió que entraba dentro de una jerarquía preexistente, ajena a la supervisión directa de William y Catherine. Esa suposición cruzó una línea. A la mañana siguiente, William solicitó un informe completo, sin dramatismo, sin urgencia aparente, de forma estrictamente procedimental. Quiso saber quién estuvo presente, qué se dijo exactamente y, sobre todo, cómo se decidió contener el asunto en lugar de elevarlo.
Cada respuesta añadía peso a una preocupación creciente. Ya no se trataba solo de Camila, se trataba del proceso, de quien se sentía con derecho a tomar decisiones que afectaban a su hija, de la rapidez con la que el palacio priorizaba la protección de posiciones frente a la protección de una menor. Cuanto más indagaba, más claro se volvía el patrón. El episodio se había tratado como una molestia logística, no como una señal de alerta. Se había buscado preservar la calma antes que comprender el impacto. El malestar infantil se gestionó, pero no se abordó. William no confrontó a Camila de inmediato, no filtró información, no buscó escándalo, actuó como la institución le había enseñado desde niño, recopilando datos en silencio, con método. Lo que más le perturbó no fue el gesto inicial, sino el reflejo posterior. Ese impulso casi automático, de cerrar filas, de suavizar, de decidir internamente que no había daño sin consultar a quien mejor podía evaluarlo. Para el final del segundo día, William ya tenía una visión completa del problema. Se había asumido autoridad donde no había sido concedida. Los límites se interpretaron con laxitud, y cuando esos límites implican a un niño, incluso un error menor adquiere un peso desproporcionado. Esa noche, decidió pasar tiempo a solas con Charlotte. Leyeron juntos, recuperaron la rutina que la hacía sentirse segura. Poco a poco, ella se relajó, pero el episodio no se diluyó en su mente, se afiló. No era un escándalo, ni lo sería nunca, pero sí era una advertencia. La monarquía siempre ha protegido a sus herederos. Lo que no había considerado con suficiente claridad era la necesidad de proteger a los hijos de esos herederos, de los hábitos institucionales, de las inercias de poder, de la idea de que la jerarquía se extiende a espacios donde no debería entrar. A la mañana siguiente, el palacio ya había decidido cómo debía recordarse el incidente. No de forma oficial ni maliciosa, sino eficiente. Se construyó un relato limpio, sin fricción, diseñado para tranquilizar. Era la versión que debía bastar. William la encontró en una nota informativa incluida en su agenda diaria. Un breve párrafo hablaba de un malentendido menor, resuelto sin consecuencias. El tono era definitivo, casi administrativo. Invitaba al cierre. William la leyó 2 veces. Luego la apartó. La nota no explicaba quién había decidido que el asunto estaba resuelto. No justificaba por qué se excluyó a los padres. No mencionaba el malestar persistente de Charlotte. Daba por hecho que la discreción institucional equivalía al consentimiento parental. Esa presunción endureció su determinación. Volvió a hacer preguntas, esta vez más precisas, no sobre lo ocurrido, sino sobre cómo se había construido la explicación. ¿Quién participó? ¿Quién la aprobó? Las respuestas revelaron una coherencia inquietante. Un pequeño grupo de asesores senior había coincidido casi instintivamente en que no hacía falta escalar el tema. El argumento era siempre el mismo. Se trataba de un asunto familiar y los asuntos familiares se manejan en silencio. Aquella misma tarde, William solicitó una reunión privada con los supervisores del hogar. No hubo reproches ni acusaciones. El tono fue calmado, casi académico. Les pidió que le explicaran el proceso de toma de decisiones paso a paso. Escuchó sin interrumpir, permitiendo que la lógica interna del sistema se desplegara por completo. Hablaron de experiencia acumulada, de precedentes, de la importancia de no sobrereaccionar. Mencionaron la creencia, profundamente arraigada, de que los niños a veces malinterpretan la autoridad de los adultos. Nadie insinuó que hubiera existido mala intención. Ese punto se repitió varias veces, como si al reiterarlo pudiera adquirir el peso de una verdad incuestionable. William asintió, reconoció ese argumento, y entonces formuló una pregunta que detuvo la conversación en seco. ¿Quién había decidido que la intención debía importar más que el impacto? El silencio que siguió no fue hostil. Fue, sobre todo, un silencio desprevenido. Nadie había planteado el problema en esos términos antes. El palacio estaba acostumbrado a gestionar consecuencias, no a cuestionar los supuestos que las originaban. William insistió con suavidad. Preguntó si el mismo enfoque se habría aplicado si el adulto implicado hubiera ocupado una posición diferente. Si la corrección hubiera provenido de un miembro subalterno del personal, ¿se habría descartado el asunto con la misma rapidez? Las respuestas empezaron a perder firmeza. Se hizo evidente que la versión que circulaba no estaba diseñada para esclarecer la verdad, sino para preservar algo más frágil, el equilibrio interno. No se trataba tanto del bienestar de Charlotte como de mantener intacta la jerarquía. El sistema había protegido primero su estructura, confiando en que la niña se recuperaría. Esa confianza, comprendió William, era el verdadero problema.
No cuestionó las intenciones de Camila, no era necesario. El núcleo del conflicto no estaba en el motivo, sino en el permiso. ¿Quién se sentía autorizado a corregir, disciplinar o sobrepasar los límites parentales sin consulta previa? ¿Y por qué? Con esa claridad, William solicitó algo inusual: un relato escrito de todas las personas presentes durante la interacción. No para castigar, sino para documentar. La sola petición generó una onda expansiva dentro del hogar. La documentación transformaba la discreción en responsabilidad. El cambio se percibió de inmediato. Algunos miembros del personal lo recibieron con alivio. Otros mostraron una incomodidad evidente. El palacio funcionaba sobre la base de la memoria y la confianza. El papel alteraba esa dinámica. Cuando comenzaron a llegar los relatos, surgieron inconsistencias sutiles. No eran contradicciones abiertas, sino diferencias de énfasis. Un testimonio describía el momento como breve y rutinario. Otro reconocía el visible malestar de Charlotte. Un tercero admitía que la interacción había sido más firme de lo habitual. Cada versión, tomada de forma aislada, era defendible. Juntas, componían un cuadro que se resistía a la simplificación. La explicación original dejaba de sostenerse. William no difundió las conclusiones. No convocó una reunión dramática ni buscó un desenlace inmediato. Absorbió la información en silencio, permitiendo que sus implicaciones se asentaran. No se trataba de asignar culpas, sino de identificar un patrón que no podía continuar. Camila, mientras tanto, permanecía ajena a la profundidad de la indagación. A ella se le había dicho que el asunto estaba resuelto. Desde su perspectiva, no había pasado nada relevante. Esa desconexión era significativa. El sistema la había aislado de cualquier escrutinio, al mismo tiempo que desestimaba la experiencia de la niña. Catherine observaba a William con atención durante esos días. Reconocía las señales. Aquello ya no era solo una preocupación parental. Era el heredero evaluando el comportamiento de una institución. Ambos roles se habían fusionado. Una noche, cuando los niños ya dormían, William habló con franqueza. Dijo que si el palacio era capaz de minimizar algo así, también podía minimizar cuestiones más graves. Que el problema no era la resiliencia de Charlotte, sino el mensaje que se enviaba a quienes creían que la jerarquía justificaba la intromisión. Catherine estuvo de acuerdo. Ella había crecido fuera del palacio y entendía de forma instintiva lo inusual de esa suposición. En cualquier otro contexto, el consentimiento parental habría sido automático. Allí, en cambio, había sido opcional. A la mañana siguiente, William dio un paso que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. Ordenó que cualquier interacción futura que involucrara a sus hijos quedara sujeta a parámetros parentales explícitos, independientemente del rango de la persona implicada. La directiva fue calmada, formal y sin ambigüedades. También fue inédita. La respuesta del palacio fue una mezcla de cumplimiento externo y malestar interno. Esa claridad alteraba hábitos profundamente arraigados. Indicaba que la autoridad informal ya no sería tolerada en los espacios privados de la familia. Aún así, la versión simplificada de los hechos continuó circulando en voz baja, en conversaciones y supuestos compartidos de que el asunto había concluido. William permitió que esa narrativa persistiera por el momento. Comprendía algo esencial. Quienes habían minimizado una vez volverían a hacerlo, a menos que las consecuencias fueran inequívocas. Aún no era el momento de actuar. Era el momento de prepararse. Al finalizar la semana, William había analizado la respuesta al incidente con la misma minuciosidad que el incidente en sí. Sabía quién había decidido, quién había cedido y quién se había beneficiado del silencio. La arquitectura de la minimización quedaba al descubierto, y con ella ya llegaba la claridad. El palacio había confundido su contención con aceptación. No volvería a cometer ese error. Después de esa semana, William no se movió con rapidez. Desde fuera, podía parecer que todo había vuelto a la normalidad. Charlotte retomó su rutina. El hogar recuperó su cadencia habitual. El palacio, experto en suavizar disrupciones, continuó como si el equilibrio se hubiera restablecido. Pero William ya no observaba como participante, observaba como custodio. Lo que ahora le inquietaba no era la interacción original, sino la seguridad con la que había sido contenida. La facilidad, la certeza silenciosa de que la autoridad parental podía aplazarse en favor de la conveniencia institucional. Ese reflejo no había surgido de la noche a la mañana, había sido aprendido, reforzado y nunca cuestionado durante años. William entendió que una reacción emocional permitiría encuadrar el asunto como una exageración paterna. Una acción pública lo convertiría en espectáculo.
Ninguna de las dos opciones resolvería el problema de fondo. La única respuesta eficaz debía ser estructural. Comenzó a consultar fuera del círculo inmediato del hogar. No para escalar el conflicto, sino para poner a prueba sus supuestos. Exfuncionarios del palacio, asesores legales discretos, personas que entendían de gobernanza más que de sentimentalismo. Planteó la cuestión de forma abstracta, sin nombres ni detalles concretos. Las respuestas fueron unánimes. Cuando hay un niño involucrado, la intención es irrelevante. La autoridad debe ser explícita. Esa unanimidad consolidó su determinación. William reflexionó también sobre su propia infancia. Había crecido dentro de un sistema donde los límites eran difusos, donde la autoridad fluía por proximidad y rango más que por consentimiento. De niño había aceptado correcciones de muchas voces, pero ese mundo ya no existía. Sus hijos estaban siendo educados en una monarquía que afirmaba valorar estándares modernos, transparencia y protección. Si esos valores no se aplicaban en privado, carecían de sentido en público. La convergencia de sus roles se volvió ineludible. No era solo el heredero evaluando una institución, era un padre enfrentándose a una falla de cuidado. El palacio le había pedido implícitamente que confiara en su criterio por encima del propio. Una vez reconocida, esa petición se volvió intolerable. La orden redefinía el acceso a sus hijos. No estaba formulada como una reprimenda ni como una respuesta emocional a un incidente concreto. Era, en apariencia, un ajuste procedimental. Parámetros claros, permisos definidos, ausencia total de excepciones basadas en rango, antigüedad o posición simbólica. En términos prácticos, aquello significaba que la proximidad de Camila a la princesa Charlotte quedaba limitada. No como castigo, no como acusación, simplemente como una recalibración alineada con una nueva estructura de salvaguarda. El documento se desplazó por los circuitos internos del palacio con una rapidez inusual, no porque fuera polémico, sino porque era impecable desde el punto de vista institucional. No dejaba espacio para reinterpretaciones ni ambigüedades. La autoridad estaba claramente delimitada. El mensaje, aunque silencioso, era inequívoco. Camila supo del cambio a través de canales formales, aquellos que antaño transmitían deferencia y consulta. Esa diferencia no fue menor, no fue invitada a opinar, fue informada. Su reacción fue contenida, pero incisiva. No negó el incidente que había detonado la revisión. No cuestionó la preocupación de Guillermo. Lo que objetó fue la implicación subyacente, la idea de que su criterio necesitaba supervisión, que un rol que durante años había considerado implícito se estrechaba de forma repentina. Guillermo accedió a reunirse con ella en privado. El encuentro fue breve, sobrio, con un tono definitivo que no dejaba lugar a interpretaciones sentimentales. Él no habló como yerno ni como figura subordinada dentro de la jerarquía familiar. Habló como padre y como futuro rey. Explicó que su responsabilidad de proteger a sus hijos estaba por encima de cualquier tradición de acceso informal. Subrayó que el problema no eran las intenciones, sino el sistema que había permitido que un episodio se minimizara sin su conocimiento. Camila escuchó, visiblemente alterada. Argumentó que la respuesta era desproporcionada, que situaciones similares se habían gestionado en silencio durante generaciones, que escalar el asunto solo atraería una atención innecesaria. Guillermo respondió con una sola frase que modificó el equilibrio de la sala. Ese enfoque termina ahora. No hubo ira ni reproche, solo una certeza que no necesitaba refuerzo. En ese instante, Camila comprendió que no se trataba de una negociación. El límite ya estaba establecido. La conversación había sido una cortesía, no una apertura. Lo que siguió no fue un escándalo, sino una realineación institucional. Los horarios del personal se ajustaron. El acceso se redefinió, interacciones que antes se daban por sentadas pasaron a estar reguladas. El efecto se expandió más allá de una relación concreta. Dentro del palacio, las reacciones fueron diversas. Algunos consideraron la medida largamente necesaria. Otros temieron que marcara un endurecimiento peligroso. Pero nadie cuestionó la autoridad de Guillermo para tomarla. La justificación era irrefutable. Charlotte, ajena a las implicaciones políticas, solo percibió el resultado inmediato. El regreso de la tranquilidad. La rutina volvió sin tensiones. El entorno se volvió más predecible, más sereno. Para Guillermo, ese era el único desenlace relevante. Camila se retiró de forma perceptible, aunque sin espectáculo. Sintió la pérdida con intensidad, no solo por el vínculo afectivo, sino por lo que simbolizaba.
Una influencia que antes se asumía ahora era condicional, y dentro de la monarquía, la influencia condicionada rara vez recupera su forma original. Guillermo no hizo seguimiento, no justificó, no explicó más. Dejó que la decisión se asentara, confiando en que la institución la absorbería como siempre había hecho. El mensaje era claro. Cuando se trataba de sus hijos, la deferencia no prevalecería sobre la protección. La orden no llegó acompañada de ceremonia. No se presentó como un decreto ni se difundió mediante confrontación directa. Avanzó como suele hacerlo la autoridad real, silenciosa, a través de instrucciones que suenan técnicas hasta que sus efectos se vuelven evidentes. Guillermo cuadró como un ajuste de salvaguarda. Ese lenguaje fue clave. Desplazó el foco de las personas hacia los estándares. Se distribuyeron nuevos protocolos entre el personal senior, precisos, impersonales, redefiniendo proximidad, acceso y supervisión en el ala privada familiar. No se mencionó a Charlotte, no se aludió al incidente previo. El pasado no se debatió. El futuro quedó delimitado. Las consecuencias se sintieron de inmediato. Invitaciones revisadas, movimientos dentro de ciertas áreas sujetos a coordinación previa. Suposiciones antiguas sobre presencia informal quedaron, sin ruido, archivadas. Lo que había sido costumbre pasó a ser condicional. El personal absorbió el cambio con eficiencia disciplinada. Muchos intuían que algo así era inevitable. La minimización previa también los había inquietado, aunque pocos lo expresaran abiertamente. El palacio vive de la discreción, pero también de líneas claras. Para algunos, la recalibración trajo alivio. Para otros, un escalofrío. Camila experimentó el cambio no como una exclusión directa, sino como una ausencia. No se le prohibió entrar, simplemente dejó de estar cerca. Caminos familiares se cerraron. Accesos que antes no requerían explicación, ahora exigían planificación. El palacio no la expulsaba, la reposicionaba. Ella reconoció la táctica de inmediato. Era la misma que la institución había utilizado con otros cuando necesitaba reequilibrar poder sin espectáculo. Dejar que la logística hablara por sí sola. Solicitó aclaraciones por los canales formales. La respuesta fue cortés, exhaustiva y definitiva. Los ajustes eran permanentes. Reflejaban prioridades actualizadas de protección. No habría excepciones. Pidió entonces hablar con Carlos. El encuentro se produjo sin testigos, en una sala neutra, ni íntima ni ceremonial. Camila expuso su frustración, su sensación de desplazamiento, su convicción de que la reacción había sido excesiva. Apeló a la historia compartida, a la resistencia conjunta frente a años de escrutinio. Carlos la escuchó. Esperaba sentirse dividido, pero lo que experimentó fue algo más pesado. Reconocimiento. Explicó con cuidado que la decisión no estaba en sus manos para revertirla. La autoridad de Guillermo en lo referente a sus hijos era absoluta. El palacio no podía sostener un discurso de protección del futuro de la monarquía mientras cuestionaba ese principio. Cuando Camila preguntó si así serían las cosas de ahora en adelante, más estrechas, reguladas, gestionadas, Carlos no suavizó la verdad. Sí. La palabra cayó con un peso definitivo. No hubo ruptura, sino reorientación. Camila no se retiró en señal de protesta. Se adaptó, como tantas veces antes, serena en público, recalculando en privado. El palacio observó en silencio cómo el nuevo orden se asentaba con rapidez. Guillermo se mantuvo deliberadamente ausente de nuevas conversaciones. Comprendía que explicar es invitar a negociar, y negociar debilita los límites. La línea estaba trazada. Se mantendría. Dentro del hogar, los efectos se multiplicaron. Otras autoridades informales ajustaron su conducta, las correcciones se volvieron consultivas, las intervenciones cautelosas. El mensaje había sido recibido más allá de su objetivo inicial. Cuando los límites se aplican una vez, redefinen expectativas en todas partes. Charlotte no percibió nada de esto de forma consciente. Lo que sintió fue calma, previsibilidad, la sensación de que los adultos a su alrededor se movían con mayor cuidado. Los niños no perciben la seguridad a través de normas, sino de atmósferas, y la atmósfera había cambiado. Catalina observó la diferencia con satisfacción silenciosa, no como triunfo, sino como alivio. Nunca se trató de imponer dominio, sino de restaurar la confianza. Hubo, sin duda, una renuncia personal. Algo se perdió en el proceso, algo que no podía conservarse sin comprometer principios más amplios. Guillermo no se arrepintió de la decisión tomada, pero sí lamentó la necesidad de haber llegado a ese punto. No fue una elección emocional ni una reacción impulsiva. Fue, más bien, una corrección estructural. Una vez aplicada, dejó de requerir atención constante. El sistema,
como tantas veces a lo largo de la historia de la monarquía, se ajustó sin reconocer explícitamente que había cambiado. El palacio absorbió la transformación del mismo modo en que siempre lo ha hecho, integrándola hasta que lo extraordinario se volvió cotidiano. Los hábitos nuevos comenzaron a asentarse y las viejas suposiciones, aquellas que durante años habían protegido determinadas influencias, se desvanecieron. Lo que antes se percibía como una perturbación, acabó convirtiéndose en rutina. En ese proceso, el papel de Camila, todavía respetado, todavía visible, quedó finalmente definido. La ambigüedad que durante tanto tiempo había permitido un margen de maniobra amplio y flexible, se disipó. En su lugar apareció la claridad, y aunque la claridad puede resultar menos indulgente, también es mucho más resistente al paso del tiempo. El incidente, que en su origen había parecido menor, terminó revelando algo esencial sobre el funcionamiento interno de la institución. La protección, una vez afirmada, no puede aplicarse de forma selectiva. Guillermo no dio órdenes a viva voz ni exigió explicaciones públicas. No hubo declaraciones altisonantes ni gestos teatrales. Sin embargo, el efecto fue innegable. El palacio recordó un límite que no podía reinterpretar a su conveniencia, y, una vez recordado, dejó de ponerlo a prueba. Aquel hogar interno no volvería a ser el mismo. Curiosamente, no hubo prisa por llenar el espacio que quedó después. El palacio aprendió a convivir con él. Tras estabilizarse los protocolos y reajustarse las agendas, se produjo algo más sutil pero igualmente decisivo. Una recalibración de los instintos. Las personas comenzaron a moverse de otra manera. No con miedo, sino con intención. Se instaló una comprensión tácita de que ciertos hábitos habían caducado y nadie parecía dispuesto a resucitarlos. Lo que permaneció no fue la tensión, sino la conciencia. Guillermo fue el primero en percibirlo en los detalles más pequeños. El personal empezó a pedir confirmación donde antes asumía permiso. Las decisiones llegaban acompañadas de contexto. Se formulaban preguntas antes de actuar. Lejos de ralentizar la maquinaria del palacio, este cambio la hizo más eficiente. Cuando las expectativas son explícitas, el engranaje funciona con mayor limpieza y menos fricción. Para la princesa Charlotte, el impacto fue inmediato, aunque imposible de explicar en términos racionales. Su día a día recuperó una serenidad que se había visto alterada. Reía con más libertad, permanecía más tiempo en los espacios que le gustaban, se movía con la seguridad natural de una niña que se siente protegida. Los niños no analizan la seguridad, la habitan, y esa sensación había regresado. Catherine observó esta transformación con un alivio contenido. No habló de ello ni en público ni en privado, salvo con un círculo muy reducido. Sabía bien cómo las narrativas pueden endurecerse hasta convertirse en malentendidos. Para ella, lo importante no era quién había sido corregido, sino qué había sido protegido. Esa distinción guió su silencio. Camila, por su parte, se adaptó con la compostura que la experiencia le había enseñado a exhibir. No se retiró por completo. Siguió presente donde la presencia era apropiada y visible, donde la visibilidad se esperaba. Pero la ligereza con la que antes transitaba por los espacios más íntimos del palacio había desaparecido. No fue sustituida por resentimiento, sino por formalidad. El palacio le había otorgado una nueva forma, y ella la asumió con cuidado. Quienes la observaban con atención notaron algo más, una contención que iba más allá del protocolo. Camila estaba reajustando sus propias expectativas, alineándose con el nuevo orden en lugar de desafiarlo. En la monarquía, la supervivencia siempre ha favorecido la adaptación sobre la resistencia, una lección que ella aprendió hace mucho tiempo. Para el rey Carlos, el resultado fue un matrimonio más silencioso. No más frío, pero sí más delimitado, no intervino. Comprendió que cualquier intento de hacerlo habría difuminado la claridad alcanzada. Una vez tomada la decisión, debía respetarse, incluso cuando implicaba un costo personal. Observó a su hijo con una mezcla de admiración y melancolía. Guillermo había actuado con firmeza sin crueldad, con determinación sin espectáculo. El futuro monarca se había revelado no a través de proclamas, sino mediante la protección. Carlos reconoció en ese gesto una forma de liderazgo que él mismo había tardado demasiado en encarnar. Dentro del palacio, las implicaciones se extendieron más allá de lo previsto. Otros hogares tomaron nota. También lo hicieron asesores cuya autoridad durante años había dependido más de la proximidad que de un mandato claro. El mensaje no fue punitivo, pero sí inequívoco. Los límites se harían respetar allí donde más importan. Lo que sorprendió a muchos fue la ausencia de reacción adversa. No hubo filtraciones ni rebeliones susurradas,
ni campañas mediáticas disfrazadas de preocupación institucional. El palacio absorbió el cambio como absorbe todos los ajustes duraderos, incorporándolos a la rutina hasta que parecen inevitables. Esa inevitabilidad fue la mayor fortaleza de Guillermo. No se detuvo a justificar la decisión ni volvió sobre ella. Confió en la estructura que había establecido y regresó a sus responsabilidades más amplias. La protección, una vez asegurada, no requiere reafirmación constante, requiere coherencia. Pasaron las semanas, luego los meses, y el hogar se asentó en su nuevo equilibrio. El personal nuevo aprendió las reglas sin conocer jamás el incidente que las había inspirado. El personal antiguo se adaptó sin protestar. El recuerdo se suavizó hasta convertirse en precedente. Los apoyos más visibles de Camila se fueron apagando, no porque hubieran cambiado de opinión, sino porque el debate dejó de tener relevancia. La monarquía no discute lo que ya ha sido absorbido. Avanza y deja que la disidencia se disuelva detrás. Guillermo notó también un cambio en la forma en que se dirigían a él, sutil, pero real. Menos cautela, más claridad. Los asesores empezaron a hablarle no como una figura futura, sino como una autoridad presente. Él no lo fomentó ni lo frenó. Permitió que encontrara su propio nivel. La prensa, con el tiempo, percibió que algo había cambiado, aunque le costó ponerle nombre. Aparecieron artículos sobre límites, sobre crianza moderna o sobre la evolución de las normas reales. Ninguno captó del todo la verdad. Esa verdad habitaba dentro del palacio, donde no necesitaba explicación. Charlotte siguió creciendo, ajena al peso de lo que había sido corregido a su alrededor. Esa ausencia de consecuencias en su vida fue, precisamente, la consecuencia más importante. Guillermo reflexionó a menudo sobre ello. Había aprendido que el poder no se demuestra por lo alto que habla, sino por lo poco que necesita hacerlo. La autoridad que debe anunciarse ya está en erosión. La que transforma comportamientos sin espectáculo, perdura. Aquel incidente, nacido como una perturbación menor, se convirtió en un marcador no de escándalo, sino de evolución. Una línea trazada no desde la ira, sino desde el principio. El palacio la cruzó una sola vez. No volvería a hacerlo. Con el paso del tiempo, cuando alguien preguntaba cuándo habían cambiado las cosas, no había una fecha que ofrecer, ni un anuncio que señalar. Solo existía un después en el que ciertas suposiciones dejaron de aplicarse. Así es como se produce el cambio real en la monarquía. Guillermo no apartó a Camila del palacio en un sentido dramático. Apartó un hábito, una expectativa, una permisividad que ya no servía ni a la institución ni a su familia. Esa distinción fue crucial. Al elegir la protección por encima de la diferencia, alteró la gramática interna del poder, no solo para sí mismo, sino para quienes vendrían después. El hogar no regresaría a lo que había sido. No lo necesitaba. Había aprendido algo más silencioso y duradero. Cuando se trata de niños, la autoridad responde al cuidado. Y una vez que esa verdad se hace cumplir, no necesita repetirse. Algunas decisiones dentro de la monarquía nunca se explican, solo se sienten en lo que cambia discretamente después. La historia, como siempre, no las recuerda por el ruido que hicieron, sino por las consecuencias que dejaron.